¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este espacio de actualidad evangélica. Desde la invasión rusa de Ucrania el 24 de febrero de 2022, la guerra ha estado en las portadas de todos los medios internacionales, dando cuenta de la destrucción, los miles de muertos y el sufrimiento del pueblo ucraniano en su conjunto. Un pueblo que resiste al invasor, unido desde las trincheras, pero también desde la vida cotidiana, intentando seguir viviendo con la mayor normalidad posible en medio de las bombas, en medio de las amenazas permanentes de destrucción y de muerte por parte de los invasores. Con todo, millones de desplazados internos y otros exiliados han tenido que dejar sus casas para salvar sus vidas y las de sus familias. En medio de esta situación, la Iglesia de Cristo intenta proclamar esperanza, no solo con palabras, sino también con el altruismo y la solidaridad del Evangelio. Desde todos los rincones de Europa y de otros países del mundo, las iglesias y entidades evangélicas se han volcado en oración y también en ayuda material en favor de los refugiados y de las personas desplazadas allí dentro mismo de Ucrania. Pero nos preguntamos cuál es la situación de las iglesias dentro de Ucrania. Hace unos días, casi 500 delegados de una de las denominaciones más importantes de Ucrania, la Unión Pentecostal de Ucrania, celebraron su conferencia anual en la ciudad de Luz, una ciudad al norte del país. Y hasta allí fueron, en calidad de invitados, 4 representantes de las Asambleas de Dios de España, la entidad pentecostal más importante de nuestro país, entre ellos el vicepresidente de Asamblea de Dios de España, Esteban Muñoz Morales, quien está hoy con nosotros y a quien damos ya la más cordial bienvenida. Muchas gracias, Jorge, también por la invitación y poder tener la oportunidad de compartir la experiencia con todos los que nos escuchan. Bueno, la verdad es que no sabía bien cómo introducir esto, porque hay tanto para decir de lo que está pasando en Ucrania. Evidentemente, nuestra audiencia pues no es ajena a todo lo que están informando los medios de comunicación desde hace más de 450 días, aunque la guerra tiene su origen 9 años atrás, en 2014. O sea, esto viene de mucho más atrás, cuando la invasión de Crimea por parte de Rusia y también la guerra de Donbass. Eh, lo primero que te quiero preguntar, de atrás para adelante, acabas de llegar hace muy poquitos días de esta experiencia que quizá no te esperabas hace muy poco, de estar en Ucrania en un evento junto con hermanos, cientos de hermanos de las iglesias allí en Ucrania, alabando a Dios, escuchando la palabra de Dios, escuchando los testimonios. ¿Has tenido tiempo de digerir todo eso en estos días? No, la verdad que no mucho. Llegamos el viernes pasado a las 11 de la noche, prácticamente llegué a Córdoba y el día siguiente también tuvimos un retiro con una iglesia allí en Lucena, aquí en la provincia de Córdoba. Así que estamos todavía con ese tiempo de adaptación, pero muy agradecido al Señor por haber tenido esa oportunidad, está claro. Realmente no era algo esperado. Hace un par de meses nos hicieron la invitación y desde entonces teníamos muy claro que teníamos que ir. Era como una sensación creemos que dirigido por Dios para poder de una forma patente manifestar nuestro apoyo, solidaridad y sobre todo nuestra acción que se ha desarrollado aquí en España de apoyo de nuestra denominación, pero también de todas las iglesias evangélicas de España, todo el país. España es el cuarto país de Europa que más refugiados ucranianos ha recibido. Por lo tanto, también que ellos vieran de una forma patente nuestro apoyo y nuestras oraciones por todo ese país. Imagino que cuando llegó la invitación, que entiendo por alguna información que me has enviado previa a esta entrevista, que fue invitado el presidente de la Asamblea de España, Juan Carlos Escobar, a tener una predicación en una de las plenarias y pues también extendida hacia ti como vicepresidente y también 2 hermanos más que trabajan en la acción social de la Asamblea de Dios de España, ¿no? Para vosotros la invitación tiene que haber sido emocionante, por un lado, pero ¿cómo lo tomaron vuestra familia, vuestro entorno? Porque la situación allí no deja de ser bastante peligrosa. Sí, con preocupación, lógicamente, bueno, se acercaban, oye, vamos a estar orando, de alguna forma, con sensibilidad y con tacto, pues manifestaban esa preocupación por toda la información que tenemos aquí alrededor, ¿no? Y cuando estamos allí presentes, especialmente en la ciudad de Luz, pues decíamos entre nosotros, está la gente más preocupada por nosotros que nosotros mismos, porque la realidad allí, en esa ciudad concretamente, es muy, muy diferente. Y esa invitación que vino hace 2 meses, pues al principio le damos solamente al entorno más cercano para no generar preocupación,
pero ya luego, pues lógicamente, ya lo informamos a las respectivas iglesias para que estuvieran orando y cubriendo en oración. Entendemos que representamos a todo un pueblo, no solamente el pueblo evangélico, no solamente la Asamblea de Dios, no solamente el pueblo evangélico, sino de alguna manera también a una nación que ha estado muy pendiente de lo que ocurre en Ucrania, muy preocupado por la situación en aquel lugar. Teníamos dos del Consejo Ejecutivo, como ha mencionado Juan Carlos Escobar y un servidor, y luego el pastor Benito Martínez, que es el coordinador del Departamento de Acción Social, e Iker López, que es también otro componente del DAS, del Departamento de Acción Social de la Asamblea de Dios, que ya llevamos tiempo colaborando con los refugiados, pero hasta ahora ha sido en la frontera polaca-ucraniana, en la ciudad de Medica. Sí, eso te iba a preguntar porque según la información que he recibido, pues antes hicisteis una parada en esa ciudad, en Polonia, ¿no? Antes de entrar en Ucrania en este viaje. Sí, ¿Cómo fue la situación de los refugiados ucranianos allí en Polonia? la verdad que el viaje fue muy intenso también, no solamente en avión, sino luego ya en transporte de terrestre. Estuvimos casi 14 horas seguidas viajando desde que llegamos a Varsovia. Dormimos y al día siguiente pues ya empezamos un viaje a la ciudad de Katowice, en Polonia. Allí hay un centro de refugiados y ya nos dimos cuenta, nos acompañaban siempre ucranianos que estaban solamente en esa ciudad de Katowice hay un 30% de ucranianos. O sea, realmente Polonia ha sido impresionante la capacidad de acogida que ha tenido. Ya había de antes ucranianos, como bien decías, de la guerra que para el resto del mundo no se conocía hasta que el año pasado ya se desarrolló la invasión, pero esto efectivamente ya viene del año 2014. Entonces, ha habido un flujo continuo de ucranianos en todos los países, particularmente en Polonia. Al principio, la ayuda era fundamentalmente en la frontera para una atención directa a todo ese flujo que llegaban de autocares de diferentes lugares permanentemente, y ya ahora se ha normalizado la situación. Una vez que ha salido ya el flujo más importante, más bien ahora parece que están incluso algunos volviendo a Ucrania, pues la mayoría de los refugiados en Polonia pues ya se ubican en centros de refugiados, ya como aquí en España, pues de alguna forma controlados y homologados por el gobierno, independientemente de la entidad que sea la que esté gestionando ese centro. Pero de luego, una ciudad sola con un 30% de la población que sean refugiados, evidentemente es una situación que describe a las claras pues, lo que está pasando, ¿no? La cantidad de gente que ha tenido que salir. Pero por otro lado, hay otra gente que, por las razones que sea, bien porque no han podido salir, bien porque no han querido, en un momento dado, pues no sé ahora, pero durante mucho tiempo los hombres estaban obligados a quedarse en el país por si eran llamados a filas y claro, las familias no todas querían dejar a sus hombres solos y se quedaban, ¿no? Entonces, ahora en Luz, cuando llegaste los cuatro, allí en la ciudad donde se celebró este encuentro de la Unión Pentecostal de Ucrania, ucraniana, eh, ¿cómo viste ese contraste de ver una vida más o menos normal que lleva la gente en un país que está en guerra, ¿no? Qué choque, ¿no? Tiene que haber sido. Fue mucho que interesante, ¿no? De hecho, nosotros cuando entramos en la frontera, hubo unos hermanos que nos llevaron hasta la misma frontera y de allí pasamos a pie, era como una sensación de refugiado, ¿no? Con nuestras maletas respectivas cruzamos a pie con todo el pasaporte y ya pasada la frontera de Ucrania nos recogió otro hermano, otro conductor que nos llevó a la ciudad de Luz. Entonces, solamente esa transición pues era como empatizar con todos esos refugiados, es decir, ver las maletas, ves de alguna forma también la sensación de pasar fronteras, de la incertidumbre que se genera, y entramos ya en Ucrania y lo primero que vemos pues son diferentes grupos de personas que estaban llegando, entre ellos hombres que estaban siendo recogidos en la frontera, que habían vuelto para ser llevados al frente. Entonces, te das cuenta ya de que el país, independientemente de la normalización, pero sigue todavía en esa situación de guerra. Ya llegamos a la ciudad de Luz, llegamos por la noche, y por lo que pudimos ver, en todo el trayecto solamente hubo un control. Bueno, ni control siquiera, porque realmente tienen también algunas de las ciudades, si se desarrolla el toque de queda, particularmente en la capital, desde las 12 de la noche hasta las 4 o 6 de la mañana, no recuerdo bien, pero en esta ciudad de Luz, pues llegamos a las 11:45 aproximadamente
y ahí vemos una especie de control que la persona pues simplemente nos dio paso casi del tirón. El resto del tiempo del viaje, que fueron como 4 o 5 horas, desde la frontera de Polonia, que pasamos, ahí sí pasamos por la ciudad de Médica, por la frontera de Médica, y llegamos hasta Lutsk. En ese tiempo, absolutamente ninguna sensación de guerra por ningún lugar. Llegamos al hotel, un hotel bonito, nos quedamos también sorprendidos, no habían ubicado los hermanos de allí, y al día siguiente llegamos a una iglesia preciosa, una iglesia, me refiero a la parte física del edificio, muy bonita, de reciente construcción, justo antes de la guerra se terminó de construir, y bueno, alguna fotografía que no sé si podrás poner en algún momento, la verdad pues expresaba que estaba en cualquier otro lugar menos en un país de guerra. Y de hecho la concentración de unos aproximadamente 485 inscritos, había algunos más, 500, 600 asistentes aproximadamente, uno podía pensar que si los rusos se quisieran cargar a los pastores evangélicos, esto sería una buena ocasión, ¿no? Porque Claro. estaban concentrados. Pero no, ellos estaban sin temor ninguno. De hecho, el presidente, allí le llaman el obispo de la Unión Pentecostal, al recibirnos, nos preguntó: ¿habéis sentido miedo en algún momento a la entrada? Y dijimos, pues no, realmente no ha habido miedo, al revés, con una convicción firme que el Señor estaba con nosotros, pero es que además no había ninguna sensación que pudiera generar ese sentimiento, esa emoción. Así que el contraste fue muy grande, vimos realmente con mucho orden, con mucha excelencia, con mucho cuidado todos los detalles, tanto la atención a los delegados que veníamos de fuera, como ya el propio desarrollo del Congreso, y nada podía indicar que eso estuviera en guerra. Luz es una ciudad, como bien decía, que está al noroeste. Entonces, Ucrania es un país grande, más grande que España, unos 600.000 kilómetros cuadrados, y esa zona, pues efectivamente está lejos de la guerra, a unos 1.000 kilómetros, pero cerquita de Bielorrusia. Entonces, cuando entran los aviones o algunos misiles del sur, pues lo que hacen es que suena la sirena en todo el país. Claro. Pero no, ya cuando ya van definiendo a qué lugar se van dirigiendo, pues entonces las sirenas se quedan solamente en ese ámbito de peligrosidad. Entonces solamente escuchamos un par de ocasiones la sirena. Es que Eh, además llama la atención y el contraste es notable porque, claro, por un lado la gente son 400, más de 450 días de invasión, con episodios terribles donde todo el país estuvo amenazado, las principales ciudades, incluido Kiev, pues han estado permanentemente o durante muchos momentos bajo las bombas de los bombarderos, misiles, etcétera, y no parece que se pueda confiar en que el gobierno de Moscú, el régimen de Moscú, pues tenga miramientos a la hora de elegir objetivos. Es decir, no responde a una estrategia más que del terror y de mantener esa situación amenazante, permanente, aunque no hayan conseguido sus objetivos militares inmediatamente, como pensaban, pero sí es verdad que todo el país está amenazado, todas las ciudades están amenazadas por la guerra. Eh, pero es verdad que el ser humano necesita seguir viviendo, ¿no? Y se da esa situación tan rara que también hemos visto en otros escenarios bélicos. No hace falta más que ir a Israel, la frontera con Gaza, hay muchos lugares de eso donde permanentemente uno sabe que puede estar en la diana de un misil, de un lado o del otro, pero se vive y se tiene que vivir, no queda otra, lamentablemente, ¿no? Esa situación. Háblame un poquito de las iglesias, bueno, en concreto de esta iglesia que es a la que habéis visitado, la que os ha invitado, este congreso, esta conferencia anual, que, bueno, no se pudo celebrar, he leído, pues el año pasado por el tema de la guerra, de la invasión, pero sí se celebra ahora en este escenario un poquito más tranquilo, entre comillas, con la amenaza latente, pero que la gente decide vivir y seguir adelante con sus vidas, y las iglesias también, pero las iglesias han crecido, y en concreto esta denominación pentecostal ha crecido de forma exponencial. Un poquito antes de la guerra ya empezó ese crecimiento, ¿no? Sí, sí, nos daba un dato que era muy interesante. En el año 1998 habían 300 iglesias de la Unión Pentecostal Ucraniana. En este momento hay 1.700 iglesias. Sí, Eh,
O sea, realmente hasta antes de la guerra había un crecimiento exponencial muy considerable. Y una iglesia muy misionera, muy misionera. Solamente a Rusia habían enviado 400 misioneros. Ahora queda la mitad porque obviamente han tenido que volver la mayoría, pero como todo el mundo sabe, pues hay un lazo muy estrecho, o lo había habido hasta este momento, entre el pueblo ucraniano y Rusia, ¿no? El mismo idioma y lógicamente la frontera cercana hacia que estuvieran muy, muy unidos y aparte pues su historia. Entonces, esto era una puerta abierta para la iglesia que la han sabido aprovechar bien, pero la iglesia se ha extendido, la población de Ucrania es algo menor que la de España y sin embargo pues se han podido extender como una red muy amplia por todo el país. Tienen un buen prestigio a nivel de la sociedad y del gobierno. Recientemente invitaron al obispo que pudiera también estar en lo que era el Parlamento y dar una conferencia de 10 minutos, que obviamente lo que fue permitir un mensaje de esperanza y un mensaje cristocéntrico. Y la gente lo recibió con aplausos y con una aclamación que no es habitual dentro de lo que una situación de un dirigente religioso en un ámbito de guerra. La verdad es que la Iglesia ha sabido aprovechar el momento para también hacer lo que nos corresponde hacer, ser ese brazo de misericordia de parte del Señor, manifestar el amor de Dios y de una manera práctica, dando alimento, refugio, cuidado, atención. Están muy preocupados también por lo que puede ser la ayuda psicológica a los soldados conforme pasa el Mm. tiempo y que vayan retornando progresivamente. Bueno, pues todas las áreas que de alguna forma una guerra provoca, que la Iglesia también pueda cubrirla de una forma como corresponde. El amor del Señor que se evidencie de forma práctica. Sí, leía incluso que por este motivo, por esta razón, el buen testimonio y también la importancia que el mismo gobierno ucraniano está dando a la participación activa de las iglesias en esta materia, en esta crisis, el gobierno ha decidido eximir a los pastores de ir a filas, ¿no? De ser convocados para tomar las armas, como están obligados los hombres ucranianos mayores de edad en este conflicto para defender su país. Pero se considera que los pastores pues son más útiles ahí donde están, ¿no? Haciendo su labor espiritual y pastoral y social también. Es muy interesante ese dato, no solamente a los pastores evangélicos, sino también a los sacerdotes ortodoxos, pero de una manera el gobierno dice, creemos que vuestra labor en la sociedad es más importante que en el frente. Y de esta forma, al principio no, al principio tuvieron que ir al filas bastante pastores, pero ya después eximieron de esta responsabilidad, cosa que ha sido realmente muy, muy adecuada, porque obviamente para muchos era una situación difícil, ¿no? Tener que coger el arma y poder enfrentarse pues a cualquier persona y matar cuando nuestra función es contribuir a la Es lo vida física contrario, y ¿no? espiritual. Es un dato importante, pero también hay otro elemento, ¿no? El elemento religioso ha tenido mucho que ver en la guerra. Lamentablemente, como suele pasar a lo largo de la historia, pues las políticas imperiales o imperialistas o los regímenes totalitarios han recurrido a la religión, a instrumentalizar la religión para reforzar sus argumentos, bien para dominar a sus pueblos o para invadir a otros, como es en este caso. Y Rusia no ha sido la excepción. La complicidad, si se me permite, del patriarca ruso de Moscú al lado de Putin, bendiciendo todo lo que Putin y el régimen de Moscú han hecho en estas actuaciones, ha sido muy evidente y pública. Pero también hay una lectura que las iglesias hacen, ¿no? De esta situación religiosa, o más bien, si profundizamos, espiritual, una lectura espiritual digamos, evangélica respecto a un aspecto más profundo, ¿no? De que está detrás de esta guerra. Es interesante, Ucrania para muchos ha sido la gran desconocida antes de la guerra, ¿no? Y ahora cuando hemos tenido ocasión de conocer la realidad espiritual de Ucrania, nos damos cuenta de que le consideran como el cinturón bíblico de los países del este, un lugar donde ha habido mucho crecimiento evangélico, donde se han desarrollado muchos seminarios y también, pues, lugar de impresión, distribución de Biblia, de folletos que ha contribuido también a la evangelización. Pero además ha sido un país que ha enviado, como decíamos anteriormente, muchos misioneros. Entonces, una lectura del obispo Panocho, el presidente de la denominación, era de que él decía que uno de los motivos, de los argumentos por el cual él creía
que Rusia había invadido Ucrania era para que Ucrania dejase de enviar misioneros evangélicos al país. Como decía, solamente esta denominación han enviado 400 a Rusia, más luego los países de la antigua Unión Soviética. Luego le añadimos pues, los países, las denominaciones como la Bautista, que es muy grande, muy fuerte allí, menonitas, incluso los luteranos. Entonces ha habido una afluencia muy, muy relevante de misioneros a aquel lugar. Entonces entendemos, como dice Efesios, que hay veces que en nuestra lucha, nuestro contra carne ni sangre, que hay otros factores que se añaden también a cosas que no percibimos con nuestros sentidos, pero que obviamente se están también manejando en términos espirituales. Desde mi perspectiva también personal, tiene que ver pues, todos los acontecimientos escatológicos que tienen que ver con toda aquella zona de Israel y del norte de Israel, y de alguna forma pues Ucrania viene a ser el campo de batalla de todo lo que es el movimiento mundial y globalizado que se desarrolla en Ucrania como puede ser en cualquier otro lugar, ¿no? Pero es muy interesante ese crecimiento evangélico que ha sido como intentado contrarrestar por el pueblo, por el gobierno ruso, no el pueblo, el gobierno ruso, independientemente de que también la iglesia ucraniana siente que ha habido ciertos silencios, ¿no?, de algunas personas relevantes en el ámbito espiritual que podían haber sido voces proféticas. Y como bien decía, la Iglesia Ortodoxa ya hay otra historia. Desde el 2014, que se desarrolló esa guerra del Donbass, pues ya hubo una ruptura entre la Iglesia ucraniana ortodoxa y la rusa, y pues obviamente esa nacionalización y extensión del nacionalismo ruso en la Iglesia Ortodoxa, pues en lugar que tuvieran que marcar distancia la Iglesia ucraniana, ¿no? Entonces, bueno, pues son todos movimientos religiosos, pero sobre todo espirituales, que de alguna manera también debemos considerar y entender que se están manejando. Sí, y en la propia Rusia, ¿no? Lo comentamos antes fuera de la entrevista, yo he tenido oportunidad de visitar Rusia y he visto cómo también las iglesias evangélicas han crecido en Rusia mismo, desde pues, de que, digamos, cayó la Unión Soviética, se desintegró la Unión Soviética y en Rusia empezó a haber pues una apertura democrática y bueno, pues también las iglesias evangélicas han crecido allí, la obra evangélica y otros movimientos, pero es evidente, nos han llegado noticias de restricciones a la libertad religiosa antes de la guerra ya, y donde el patriarcado de Moscú ortodoxo, a diferencia también del ucraniano, porque están en conflicto, pues de alguna manera intenta reforzar la cuestión identitaria, ¿no? Los rusos somos ortodoxos, ¿no? Y en ese sentido, pues al régimen de Putin le ha valido también para ganar la adhesión en alguna medida del pueblo ruso, perdón, y justificar de alguna manera pues que hay una lucha de fondo, ¿no? Por la unidad del pueblo ruso y de la identidad, etcétera. Como que hay una amenaza contra la identidad nacional. De hecho, Putin lo ha dicho, ¿no? Todo el mundo está contra nosotros. Eso es un mensaje de victimismo muy peligroso, pero que le da algunos réditos internos de momento. Tenemos que ir terminando, Esteban, pero me gustaría preguntarte, bueno, lo primero, si hay alguna cosa más que quisieras destacar y luego también, ¿qué carga te traes tú o los cuatro que habéis estado allí, si habéis tenido oportunidad de conversar? ¿Qué carga particular te traes después de haber estado allí con estos hermanos de Ucrania, además de la que ya pudieras tener en la distancia, ¿no? Sí, se han fortalecido los lazos. Una de las intenciones más claras es establecer ese puente mucho más estrecho, y de hecho van a venir también una delegación de la Unión Pentecostal al Congreso Mundial de Asamblea de Dios, que desarrollaremos en octubre, como bien sabes. Entonces ahí se contribuirá también mucho más a ese vínculo. Y luego, por otra parte, pues ver, hemos también estado muy, muy pendientes, muy sensibles para ver cómo podemos seguir ayudando, tanto en el ámbito de refugiados como en otras áreas que podamos contribuir desde España, y ahí también estamos en comunicación para establecer proyectos que puedan ayudar a que todo el caudal de anhelo, de deseo de servir de muchos hermanos nuestros de las diferentes iglesias se puedan canalizar adecuadamente y de una forma efectiva hacia ya no solamente a la frontera, sino incluso también ya a Ucrania. Oramos que este conflicto se acabe pronto, está claro. Los hermanos allí están con mucho ánimo, incluso ahora mismo con una expectativa también, con la posibilidad también de que recuperen algunos de los territorios perdidos. Realmente es una situación para ellos muy difícil,
pero creemos que no es una cuestión aquí de ir contra nadie, pero sí de ir a favor, y en este caso, pues como víctimas, obviamente nuestra labor también es de apoyar al pueblo ucraniano a poder solventar toda esta situación. Así que mucha oración por Ucrania, que se pueda conocer la historia, que es realmente un pueblo apasionante, una capacidad de enfrentar ese reto de ser invadido y de, sin embargo, prevalecer ante un gigante militar como ha sido Rusia, increíble, genera mucha admiración. Ha sido un viaje que nos ayuda a ver la realidad de un pueblo que están no solamente sobreviviendo, sino avanzando a pesar de toda la oposición. No solo sobreviviendo, sino avanzando y creciendo en la obra del Señor, los hermanos de Ucrania. Muchas gracias por este testimonio, Esteban, que yo estoy seguro que a muchos de los que nos están escuchando, igual que me pasó a mí, les será revelador en el sentido de entender la importancia estratégica que pues, Ucrania está teniendo, a pesar o con este conflicto incluido, en los propósitos de Dios está siendo un lugar donde están creciendo las iglesias, se están enviando misioneros a distintos países de la Europa del Este, incluso a Rusia. Seguro que el Dios que hace cesar las guerras, podemos orar a Él para que, como decías bien, este conflicto termine pronto, pero también que en este proceso la iglesia sea fortalecida y bueno, que seguro que después van a tener mucho que enseñarnos a los que no hemos pasado por esta experiencia tan dolorosa. Así que seguro que la Iglesia de Ucrania va a ser de mucha bendición para el propio país y también para el resto de Europa, ¿no? El resto del mundo. Oramos que así sean, que Dios sostenga su fe y sus esfuerzos y también estaremos pendientes de cualquier forma de ayuda como está sucediendo, ¿no? En entidades, iglesias, no solo pentecostales, también de otras entidades, como mencionabas antes, que están colaborando desde el principio de la guerra allí en Polonia, en Ucrania, en Rumanía, también los países limítrofes de Ucrania. Gracias, Esteban, por estar con nosotros y bueno, pues mucho ánimo en todos los proyectos que tenéis por delante y también en estas iniciativas de ayuda a Ucrania a través de vuestro Departamento de Acción Social. Muchas gracias, Jorge, y gracias también por difundirlo a través de este programa, y esperamos que contribuya también a generar carga en muchas personas para apoyar a este pueblo que está sufriendo tanto.